Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes. Hoy justamente en esta última jornada de capacitación, pero seguramente habrá algunas otras temáticas que Lucía irá recolectando las inquietudes, nos vamos a dedicar a una cuestión importante, lo que son los balances sociales. Una temática nueva que en estos últimos años, prácticamente en la década del 2000, se comienza a plasmar o se empieza a pensarlo desde lo que hacen a las cooperativas. Como le decía, actualmente desde el 2015 estoy a cargo de el área de la Dirección de Acción Cooperativas de la provincia, y eso también me lleva a esta inquietud de ver cómo está el procedimiento y las acciones que lleva un sector importante de nuestra economía, que es justamente las cooperativas. Cuando nosotros desde el punto de vista de lo que es la economía social, nosotros pensamos y nos planteamos un interrogante. Este interrogante está relacionado con esto. Si en realidad todos estos años donde la economía se lleva adelante mediante un sistema de mercado libre, sin muchas reglas, encontramos que en realidad ese modelo ha traído varias crisis al mundo y especialmente algunos índices que a nosotros nos deja pasmados, los niveles de pobreza, de exclusión, los problemas del ambiente que estamos teniendo. Entonces, nos llevamos a preguntarnos esto. ¿Es posible construir una economía desde otra base, desde la base que no parta exactamente del mercado libre, sino buscar algunas otras lógicas para nuestro sistema económico? Y acá esto es uno de los interrogantes que plantea un economista argentino, Coragio, ¿sí? Que diríamos no es de la escuela ortodoxa, sino de toda una nueva filosofía de pensar cómo tiene que ser la economía hoy. Miren, y volvemos en esto, dice, ¿es posible otra economía donde no esté el mercado libre, donde no esté el neoliberalismo? Y entonces él dice que ahí aparece lo que es la economía social. Nosotros como actores de la economía social también tenemos que pensar qué es esta economía en la que nosotros somos parte. Las características de la economía social se da porque un conjunto de personas deciden unirse y trabajar en conjunto. De ahí aparece la economía social. En ese grupo que se decide unirse tiene algunas particularidades. Por un lado, la toma de decisión. Como es el grupo, esa toma de decisión debe ser democrática. ¿Qué significa? Que todos pueden participar en las decisiones. Ya no está en la mano de una sola persona, sino de muchas. Y también significa la participación. En cuanto más participación tengamos dentro de nuestra organización, seguramente nosotros podremos aportar, como algunos dicen, el granito de arena para que esa organización mejore, para que esa organización preste mejores servicios, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, la economía social es justamente esta, la que se organiza en forma de un conjunto de personas. Por eso decimos en forma de asociaciones. Y ahí nos llevamos a pensar también en esta cuestión de cuál es la finalidad que tienen las entidades, las empresas que funcionan dentro de esta economía social. En principio, si ustedes piensan en las organizaciones de las que ustedes son partes o de las cooperativas que conocen muy cerca, se dedican a cuestiones que ni las empresas privadas les conviene, porque muchos de esos servicios tienen poca lucro, y tampoco el Estado interviene en las mismas. Entonces nos quedamos en un sector que no tiene interés el Estado ni tampoco las empresas particulares debido a las particularidades que tienen esos servicios.
¿sí? Y ahí aparece la cooperativa. Ahí aparece la cooperativa, brindando el servicio de agua potable o brindando el servicio de acopio de productos o quizás también un servicio asociativo de sanidad. O sea, hay varios aspectos en los que encontramos las cooperativas, sobre todo en la provincia de Misiones. Entonces, ¿cuáles son las dos principales instituciones de la economía social? Una de ellas son las cooperativas, pero también las mutuales. No las podemos dejar afuera. Nosotros en Misiones tenemos aproximadamente 32 mutuales que están funcionando. Muchos de ustedes seguramente serán asociados de las mutuales porque se relacionan sobre todo en Misiones directamente con las obras sociales. La mayoría de las obras sociales tienen una mutual que colabora para la prestación del servicio. Y también tenemos que decir, en Misiones tenemos dos mutuales que prestan lo que es la provisión de agua potable. Así que son parte también de nuestra economía social dentro de Misiones. Y obviamente las cooperativas, tenemos muchísimas con diferentes objetos sociales dentro de nuestra economía y de nuestra vida misionera. ¿Sí? ¿Qué es lo que entonces nosotros al pensar la economía? ¿Cómo está planteada la economía tanto en Misiones como en la Argentina? Por un lado tenemos el sector privado, con muchísimas empresas, pero hay que tener en consideración que el sector privado siempre busca el lucro, busca la ganancia. Esa es la finalidad que tiene el sector privado. Y en muchos casos se olvidan hasta de sus clientes. ¿Sí? Por otro lado, encontramos el sector público que también colabora en la economía. Debemos pensar que en Misiones tenemos varias empresas que dependen del Estado, como es Aguas de Misiones, como es EMSA, como es el IPLIC y algunas otras que obviamente a nivel nacional tenemos ferrocarriles, tenemos correo, o sea que un gran sector de la actividad económica también se da a través del sector público. Y como tercera opción aparecemos nosotros, el sector de la economía social y solidaria. Miren que ahí le incorporé un nuevo concepto. En los últimos años ya se está hablando de economía social y solidaria. ¿Por qué? Porque en realidad entre todos los que formamos parte de la economía social, de ese grupo, de ese nucleamiento que forma la cooperativa o la mutual, trabajamos en solidaridad del otro. Entonces, se conjugan dos cuestiones. Por un lado, el beneficio social y por otro lado, la solidaridad hacia el otro. Siempre nosotros cuando vemos la historia de las cooperativas decimos siempre la ayuda mutua, el ayudarse al otro, que ahí aparece la característica de lo social. ¿Sí? Entonces, en nuestra economía encontramos estos tres sectores que funcionan a la vez para otorgar los servicios y los productos a nosotros, la población y los consumidores. Entonces, acá me detengo porque dentro de esa economía social, dentro de estas organizaciones, tanto de las mutuales como de las cooperativas, encontramos algunas cuestiones que tenemos que repensarlas. Una de las cuestiones, y que creo que ustedes estuvieron hablando en uno de los seminarios, es la participación de la mujer, que nosotros podríamos decir la relación de género. ¿Cómo se dan las relaciones de género dentro de estas entidades? Que obviamente lo han hablado y lo han debatido profundamente. Pero otra de las cuestiones que también nos preocupa acá en Misiones es la cuestión de la participación de los jóvenes. Nosotros vemos desde el área de gobierno que sobre todo en el sector agropecuario, agroindustrial, agrario de nuestras cooperativas, la mayoría de los líderes agrarios son de edad avanzada. O sea que tenemos muy poca participación de jóvenes en estas entidades. Y ahí creo que es un llamado a la atención porque estamos necesitando algunas políticas públicas
que tiendan al arraigo de los jóvenes en nuestras chacras. Los jóvenes hoy, al no contar con algunos servicios y demás, tienden a emigrar a las ciudades. Entonces, encontramos que nuestras cooperativas están constituidas, sobre todo en los cargos directivos y demás, con personas de edad avanzada. Así que creo que esto es una de las cuestiones que tenemos que verlo. A su vez, otra de las cuestiones es la relación con los asociados. ¿Cómo se dan en estas entidades esa relación? Que es una de las cuestiones que vamos a ver que es sumamente importante al momento de el balance social. ¿Cómo se dan las relaciones? Nosotros escuchamos muchísimo, quizás porque nos toca estar en el área de gobierno, nos llegan las quejas de los asociados. No me he enterado de la fecha de la asamblea, no hay información, no me reciben. Todas estas cuestiones de cómo el consejo de administración, el gerente o los demás miembros de la cooperativa se relacionan con los asociados, que hay que pensar que el asociado es el propietario, es el propietario, es el que ha tenido la idea y también ha intentado formar parte de esa organización. Entonces acá también tenemos que ver cómo mejoramos estas relaciones y cómo podemos medir estas relaciones entre la entidad y los propios asociados. Y la tercera de las cuestiones que también es interesante es la relación con la comunidad, que esto es también una de las patas del balance social. Cómo esa entidad que forma parte de la sociedad, que está dentro de ese núcleo, distribuye o aporta a esa propia comunidad. No solamente con el servicio, sino de qué otras maneras puede colaborar para que esa comunidad pueda vivir mejor, o el bien vivir, como hoy estamos hablando de las nuevas temáticas en el mundo. Así que estas cuestiones son fundamentales para pensar la cooperativa, para pensar la mutual. En esto comenzamos con la temática propia, haciendo esta pequeña introducción de dónde estamos y cuáles son nuestros grandes problemas que encontramos. Llegamos al tema particular, el balance social. Cuando nosotros hablamos del balance social, tenemos que, como siempre, la entidad ha dado el informe de su actividad a través de los estados contables. Es obligación en forma anual que tanto las cooperativas como las mutuales puedan presentar o presenten la situación económica, financiera y patrimonial. ¿Sí? Normalmente en las cooperativas tenemos lo que llamamos la asamblea ordinaria, donde obviamente se pone a conocimiento de los socios o los delegados esta situación. ¿Sí? Voy a hacer algunas cuestiones, muchas veces cuando uno va y lee el estado contable, encuentra cifras, y muchas veces no están incorporados los cuadros con el desarrollo de esas cifras, entonces me dice vehículos tantos, pero no enumera la cantidad ni cuáles son los vehículos que forman parte de la entidad. Lo mismo en la cuestión de los bienes inmuebles. Entonces encontramos, ¿no es cierto?, que es una información, está la información, pero en realidad es muy sintetizada dentro de los estados contables. Y entonces consideramos que es totalmente insuficiente solamente que el resultado de la vida de esas organizaciones sociales se refleje a través de números y de cifras en dinero. Entonces también lo que nosotros hoy estamos diciendo que debemos mostrar también cómo la entidad, cómo es la realidad de la entidad con su responsabilidad social. Cómo ha llevado adelante durante ese año, durante ese ejercicio financiero, lo que es su responsabilidad social. Y ahí
viene la idea del balance social. O sea, como otro instrumento más que debe tener tanto las cooperativas como las mutuales para brindar una información más completa de lo que es la actividad de la entidad. Entonces nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que las cooperativas están obligadas a gestionar todas sus dimensiones. Y ahí comenzamos a pensar, ¿cuáles son las dimensiones que la cooperativa debe brindar información? Obviamente, no solamente la económica, la que está reflejada hoy en los balances, sino también qué más colabora, qué más hace para la sociedad, cómo se relaciona con la sociedad. Y ahí viene una definición de lo que podemos pensar que es un balance social. Es una herramienta. ¿Es una herramienta para qué? Para la gestión. O sea que es en principio interna de la cooperativa. ¿Sí? ¿Surge de dónde? De la cooperativa o de la mutual. Lo importante es que los resultados que va a reflejar son cuantitativos, cuantitativos, ¿sí? Porque tenemos que llevar a números la realidad. También va a reflejar algunas cuestiones cualitativas, que ahora vamos a ver los ejemplos para pensar en esto de cómo se diferencia lo cual y de lo cuanti respecto de su responsabilidad social cooperativa. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar que es un elemento más que requiere la gestión de nuestra organización para poder demostrar su responsabilidad social. ¿Cómo o qué es lo que ofrece para la comunidad? Y entonces en ese aspecto podemos decir que tiene la finalidad de comunicar a la sociedad respecto de los aportes en recursos humanos. Nosotros decíamos, hay que pensar esta cuestión del recurso humano. ¿Cómo colabora también la cooperativa para crear puestos de trabajo? Pero no solamente para crear puestos de trabajo, sino a ver cómo empodera a sus empleados en cada una de sus actividades. ¿Sí? Y esto significa, y es importante, el componente de la capacitación. Nosotros necesitamos que todos los días el personal conozca algo más, aprenda algo más. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar eficiencia en el servicio. Nosotros necesitamos un servicio de calidad. Y para alcanzar el servicio de calidad, obviamente necesitamos tener los nuevos conceptos, las nuevas formas, los nuevos procedimientos que hacen a la gestión. Y obviamente también le debe comunicar a la comunidad cómo va creciendo y desarrollándose, porque es la comunidad, es en el torno de esa comunidad que ella forma parte. Entonces también rendir cuenta a la comunidad de cómo es su relación. ¿Sí? Entonces acá ya vemos que la información del balance social es mucho más importante que solamente un instrumento de gestión, trasciende a la entidad, es mucho más que eso. Entonces, nosotros podemos decir que qué impacto puede o qué impacto lleva el balance social, por un lado interno, porque nos da información para los empleados y los proveedores de la propia entidad, pero también un impacto externo, porque la sociedad lo va a leer los inversores, hasta los nuevos asociados que quieran formar parte de nuestra cooperativa. Se entiende que la cooperativa debe seguir creciendo. ¿Sí? Podríamos decir que si hoy tengo 10 socios y dentro de un mes debería tener 15, porque si no consigo nuevos socios significa que en realidad no estoy cumpliendo con esa idea de ayuda mutua. ¿Sí? Entonces también esto de cómo un asociado nuevo va a querer formar parte de la cooperativa. Y quizás leyendo nuestro balance social. ¿Sí? También tenemos que pensar que
cuál es la finalidad, qué es lo que va a producir que tengamos este balance social. Por un lado va a informar, porque va a contar algunas particularidades de esta nuestra entidad. También mide, porque hoy nosotros dijimos, es también cuantitativo, mide, y ahora vamos a ver cómo se da, por qué estamos pensando en esto de medir o cómo medir. Y también compara, porque una de las cuestiones que nosotros necesitamos es considerar un balance y compararlo con el balance anterior social, para ver si hemos mejorado o no. O sea, tenemos que tener un parámetro. Si el año pasado hemos tenido una cifra en lo que hace a relación con la comunidad, este año deberíamos tener una superior, porque si no, en realidad no hemos avanzado como entidad social. O sea que los números que nos dé el balance social debe ser una pauta para crecer, para mejorar en el próximo balance social. Nunca deberíamos estar en la misma situación que la anterior. Por eso hablamos del comparar. Informa, mide, porque mide la situación social y también compara con tiempos anteriores. ¿Sí? Podríamos pensar también en comparar entre diferentes meses del año. También podría ser otra técnica dentro de lo que hace al balance social. Miren acá, pensemos, y acá ya para que comencemos a incorporarnos en lo que es el balance social. El balance social, por un lado, busca demostrar o clarificar cuáles son los beneficios sociales que la entidad otorga. Primero, la generación de riqueza, porque tenemos que ser conscientes que la cooperativa tiene un proceso productivo. No es una asociación sin fines de lucro, como las asociaciones civiles, no. La cooperativa se constituye por un proceso productivo. Y ese proceso productivo tiene que tener como finalidad la generación de riqueza. Ojo, que la generación de riqueza acá puede ser la ampliación de el tendido eléctrico o puede ser quizás la elaboración de almidón o alguna cuestión, pero siempre en el ámbito de la economía. ¿Sí? Siempre en el ámbito de la economía. Por eso decíamos, hoy al inicio decíamos, la economía argentina, la economía misionera tiene 3 sectores: el privado, el de la economía social y del Estado. Acá es donde aparece la importancia de las cooperativas. El segunda de las cuestiones, como decíamos, es la creación de puestos de trabajo. ¿Sí? Cómo la cooperativa colabora para que un misionero más pueda tener un ingreso en su familia. O sea que la generación de puestos de trabajo es sumamente importante. ¿Sí? Y también mantener, no solamente crear, sino mantener los puestos de trabajo. La información a los usuarios o asociados. Miren que acá hago esta diferencia porque en algunas cooperativas permiten que se pueda suministrar servicios a personas que no son asociados. Ahí hay una cuestión que, bueno, está permitido dentro de la ley y también se da. Entonces también le tiene que informar a esa persona que recibe nuestros servicios algunos datos importantes. Los acuerdos con los proveedores, con quien nos otorgan las materias primas, los insumos que nosotros necesitamos para la generación de la riqueza. Eso también, a ver cómo es nuestra responsabilidad hacia el que nos ayuda y nos da los materiales necesarios. ¿Sí? Otra de las cuestiones importantes es el pago de los impuestos. También, como somos parte de la economía, obviamente debemos colaborar con ciertos impuestos, tenemos algunos beneficios por las categorías de ser cooperativas, sobre todo en el IVA y demás, en ganancias, pero también tenemos que hacer los aportes, sobre todo en la cuestión previsional. Pero por el otro lado, así como
las entidades colaboran con los beneficios sociales, también vamos a tener algunos costos sociales, ¿sí? Uno de los costos sociales es la contaminación del ambiente. Y acá es una de las cuestiones de qué externalidades produce nuestra entidad, ¿sí? Y ahí tenemos que comenzar a pensar cómo se dan nuestros procesos productivos. Muchas veces, frente a las necesidades, no encontramos un buen manejo de los afluentes y demás de nuestros procesos. Así que creo que eso es uno de los compromisos que nuestras cooperativas deben asumir respecto del ambiente. El agotamiento de los recursos. Muchas veces nuestro proceso productivo está relacionado con algunos recursos que son agotables en el tiempo. Entonces ahí tenemos, sobre todo, se ha trabajado mucho en estos últimos tiempos con el uso de las calderas y demás, que antes se usaban maderas duras, ahora ya estamos con maderas blandas y ya vamos pensando en misiones que sean chips, o sea que vamos pensando en alternativas de energías alternativas. También en nuestro proceso productivo vamos a tener accidentes y enfermedades laborales, que obviamente es otro de los inconvenientes que genera situaciones dentro de la sociedad. Y por último, también deberíamos decir lo que hace a el despido de trabajadores. Así como decíamos que un beneficio es la creación de puestos de trabajo, acá nos encontramos con otra realidad, cuando las cooperativas no, deben despedir trabajadores, que normalmente se relaciona porque el proceso productivo no está, no está dando los resultados óptimos. Que ahí también significa replanificar y repensar el proceso productivo. Porque hay muchas veces que los productos que ofrecemos o los servicios ya no son tan requeridos dentro de la sociedad. Que creo que eso es lo que ustedes por ahí estuvieron viendo en planificación, cómo la entidad tiene que planificar su futuro para no perder lugar dentro del mercado. ¿Sí? Y entonces nosotros, ¿qué es lo que podemos decir que ese balance social nos permite? Por un lado, cuantificar lo cualitativo de la gestión de la cooperativa. ¿Cómo podemos volcar en números lo que es cualitativo? Que quizás podría ser lo que es la atención a los asociados que llegan o que le brindamos servicio. ¿Sí? Otra cuestión es visibilizar lo no visible de los servicios. A ver, ¿cómo podemos decir qué beneficios significa el servicio que nosotros estamos prestando a través de nuestra entidad? ¿Sí? Que eso es importante, ¿sí? Que en realidad es la manera de que nuestro asociado esté conforme con el servicio que prestamos. Después, también, otra de las cuestiones es cómo podemos reflejar en el balance social el compromiso con la comunidad. Que ahí, cuando hablábamos de las relaciones, a ver, cómo traducimos lo que hicimos, las ayudas que otorgamos a la comunidad para que todas lo sepan. Es visibilizar quizás lo que hemos hecho, pero en ningún lugar queda registrado. Acá el balance social nos permite eso. Y también la otra cuestión es un medio para poder comunicar la política institucional, que ahí viene relacionado también con la planificación, porque nosotros cuando pensamos la entidad, cada año nos tenemos que pensar qué metas, cuáles van a ser nuestras metas de desempeño. Y esas metas van a ir acompañados con una política institucional global. O sea que el balance social nos permite pensar en todas estas cuestiones. ¿Sí? ¿Cuál es
¿cuál es el procedimiento? Si nosotros seguimos avanzando en el balance social, debemos decir que se deben analizar algunas dimensiones, sobre todo relacionados con quién, con los asociados y las redes con quien la asociación se vincula y también con los demás sectores cooperativos. Acá una de las cuestiones importantes de las cooperativas es que el trabajo intercooperativo, ¿sí? Cómo entre las cooperativas colaboramos para mejorar nuestra gestión. Y entonces, acá podemos comenzar con lo que sería una forma de pensar cómo se lleva adelante un balance social. Primero tenemos que pensar en qué modelo de balance social vamos a utilizar en la entidad. ¿Qué áreas de la entidad van a ser las que van a llevar adelante esta actividad? Y cuando una vez que tenemos las áreas, tenemos que definir las dimensiones que vamos a trabajar. La primera dimensión que no la podemos dejar de lado son los principios cooperativos. Sí o sí tenemos que medir si estamos cumpliendo o no con los 7 principios que hacen al cooperativismo. Muchas veces quizás ustedes habrán estado en alguna de las capacitaciones donde se hace hincapié en esto. ¿Cómo se forma la entidad pensando en esos 7 principios cooperativos? La segunda de las dimensiones que tenemos que pensar en el balance social son las relaciones de género. Relaciones de género. Acá ya no solamente estamos pensando en la mujer, sino en todos los géneros que hoy estamos pensando dentro de la sociedad. La cuarta dimensión se relaciona con esto, con la protección del ambiente. Hoy decíamos, a ver, ¿qué estamos haciendo para perdurar, obviamente, en nuestro ambiente? Y obviamente también la cuarta dimensión es el proceso económico. Obviamente que decimos que para eso existe nuestra cooperativa. Pensando en estas cuatro dimensiones, tenemos que pensar en las variables de cada una de ellas, qué es lo que vamos a medir de cada una de ellas, cómo los indicadores que vamos a tener en cuenta, las categorías que nos van a interesar, y con todo eso, después de la recolección de datos, debemos hacer el informe social. ¿Sí? Evaluamos los datos y como consecuencia tendremos lo que consideramos el informe social. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la lógica del proceso de cómo se va llevando adelante lo que sería un balance social. ¿Sí? Miren que entonces tenemos que definir cuáles las áreas de intervención, las dimensiones, las variables que tendremos en cuenta, los indicadores, la categoría, para llegar recién al informe social. ¿Qué otra cuestión? Acá decíamos, bueno, ¿cuáles son los valores de la cooperativa? De acá partimos. Acá están resumidos los valores de las cooperativas. Miren que uno de los valores es la transparencia. A ver, ¿qué información nosotros estamos dando y cómo estamos dando la información de nuestra área? ¿Sí? A ver, tenemos una página web, pero ¿qué establecemos en la página web? ¿Solamente que puedan bajar la boleta para pagar el servicio o hay otra información? ¿Sí? ¿Está la nómina de empleados? ¿Está la nómina de proveedores? ¿Está la nómina de gastos? ¿Qué cuestiones tenemos en esa transparencia de nuestra gestión? Miren que también hablamos de la democracia. ¿Cómo se da la participación democrática dentro de nuestra gestión? Y ahí el último, miren, dice la preocupación por el otro. Qué importante este valor. Cómo el otro, que puede ser un asociado o no, cómo la cooperativa llega a ese otro que está necesitando dentro del tejido
social. Así que es sumamente pensar, el que es parte de una cooperativa obviamente tiene que tener en cuenta esto, los valores cooperativos, que deben ser la guía para la gestión diaria de todas nuestras entidades. ¿Y qué indicadores podríamos encontrar para evaluar? Si una de las cuestiones podemos pensar cómo se incorporan los nuevos asociados. Si es libre y voluntaria, a ver cómo ingresan los nuevos asociados dentro de nuestra entidad. ¿Le dejamos a cualquiera que ingrese o existen algunos medios para captar a ciertas personas para que formen parte de la organización? El control democrático, que recién decíamos que también viene de uno de los principios, que también podemos ver a ver cómo se da ese, miren que une dos, control democrático, la participación económica de los miembros, porque volvamos de vuelta y decimos, un proceso productivo, a ver, ¿cómo participan los miembros en ese proceso productivo? ¿Se benefician algunos o en realidad hay una distribución de beneficios en todos los que forman parte de nuestra cooperativa? La autonomía y la independencia que va creando a cada uno de los asociados dentro de la entidad. ¿Sí? Esto decimos, cómo nos empoderamos a los asociados, la educación y la formación, ¿sí? Cómo seguimos colaborando a cada una de las cuestiones de pensar en lo que es el querer ser parte de una cooperativa, va muy relacionado con esto de la educación cooperativa. Las cooperativas tienen que destinar una parte de sus ingresos a lo que hace a la formación, ¿sí? La cooperación entre cooperativas, también el compromiso con la comunidad, cómo se da ese compromiso, cómo se traslada, ¿sí? También la gestión económica y financiera. En el balance social también tenemos que pensar en esto, en cómo se dan los procesos de nuestro proceso productivo. Y también la relación entre los empleados y los asociados. ¿Sí? Ahí tenemos que definir qué es lo que vamos a medir o cómo vamos a medir estas cuestiones. Entonces, nosotros podemos pensar que el balance social cooperativo está dirigido tanto para el interior de la cooperativa como para el exterior, porque hoy decíamos, también pretende buscar lo que sería que los de afuera vean las particularidades de nuestra entidad. Deberían ir conjuntamente con los estados contables, deberían ser publicados conjuntamente con los estados contables, y también un informe social interno, que obviamente está destinado especialmente para la gestión interna. ¿Sí? Entonces podemos decir que estos serían el instrumento del balance social. Miren acá, como decíamos, que una de las cuestiones es comparar. Entonces, si nosotros hicimos nuestro balance social en el 2008 y nos da X número, al año siguiente, cuando volvemos a hacer nuestro balance social, nos debería dar un resultado que puede ser más o menos que el año anterior. Y ese número es lo que nos sirve para mejorar. Miren ahí algunas categorías, podríamos pensar en la participación, en educación, en gestión económica, en empleo, en ayuda a la comunidad, en el trabajo entre las cooperativas, en el cuidado ambiental. Acá tenemos dos inconvenientes, que cuando nosotros planteamos nuestro primer balance social, puede ser que al año siguiente nos aparezca alguna categoría más que la querramos incluir. Entonces ahí, obviamente no vamos a poder comparar ese año, pero los siguientes seguramente. Hay que pensar que deben ser cuantificables estas cuestiones que se elijan para llevar adelante el balance social. ¿Sí? Y
hasta acá llegaría, ¿no es cierto?, la parte de la cuestión de lo que es la teoría del balance social. Acá comenzaríamos con otra cuestión, que son las normativas. ¿Qué es lo que tenemos legalmente dentro de Argentina respecto de esta cuestión del balance social? Entonces nos quedamos acá en la normativa, ¿sí? A ver qué tenemos en Argentina respecto de la teoría que estuvimos viendo. En principio, en el 2004, hay una ley, la 25877, que es una ley nacional, que establece que todas las empresas con más de 300 trabajadores deben presentar anualmente un balance social. Acá vamos a ver que es una particularidad, esta ley está relacionada con lo que es el contrato de trabajo y con lo que son las convenciones colectivas, pero está relacionado sobre todo con la idea de ver cuáles son las mejoras que se proponen para el sector laboral. Pero está importante porque es una ley nacional, o sea que todas las empresas con más de 300 trabajadores deben presentarlo anualmente. Miren que establece también la ley que debe enviarse una copia al Ministerio de Trabajo y Empleo de la nación, y que se va a considerar obviamente confidencial. ¿Qué debe, según esa ley? Miren que es un balance social muy particular. ¿Qué debe tener? Todo lo que hace a la gestión económica financiera, todo lo que es el balance general, lo de siempre, lo tradicional, el estado de evolución económica y financiera y del mercado, la incidencia del costo laboral, y ahí comienza con lo propio de este balance social, incidencia de cuánto es el costo laboral para la empresa, la evolución de la masa de salario promedio y la distribución según los niveles de ingreso, la evolución de la dotación de personal, acá era lo que nosotros veíamos, cuántos puestos de trabajo estamos creando por año, la rotación de empleados por edad y sexo, las capacitaciones que se realicen respecto de los trabajadores, el personal efectivo, o sea, cuántos están en lo que nosotros normalmente llamamos planta permanente, porque ustedes recuerden que en el sector privado se puede llegar a contratar hasta 5 años. Después de los 5 años recién se considera efectivo si no tiene esa categoría desde un inicio de la relación laboral. El régimen de pasantías y prácticas rentadas, porque esto también es importante, porque las pasantías es la forma de enseñar a trabajar en el lugar. Y esto también significa que la empresa está colaborando con con la próxima generación que va a trabajar. ¿Sí? Te interrumpo un ratito nomás, Marta, porque me parece que no se está compartiendo la actualización de tu pantalla. Si bien yo la veo en compartida, al parecer quedó, no sé cómo la ves vos, pero yo veo solo normativa. Bueno. No, claro, me están avisando que no se ve. Así que tendrías que dejar de compartir y volver a compartir como para que se actualice. Bueno, gracias. Está en negro, dicen, claro, sí, yo también. Ahí. ¿Ahí la ven? Ahora sí. Sí, ahí están confirmando ya en el chat que se está bien. Ahora sí, Bueno, perfecto. entonces acá lo que le estaba diciendo son los diferentes elementos que estamos hablando de ese balance social especial. Miren que decíamos el régimen de pasantía y prácticas, las estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades inculpables, o sea que tiene la empresa, la tercerización y la subcontratación que efectúa, porque muchas veces las empresas pueden solicitar, no todo el personal que trabaja en la empresa es propio, sino que pueden aparecer estas figuras que utilicen otros trabajadores de otras empresas,
y los programas de innovación y tecnología, que obviamente va a involucrar y va a colaborar con la mejora en el personal. Vuelvo de vuelta, esta ley, como verán, es un balance social relacionado especialmente con el sector laboral. Por eso están pidiendo que estas empresas con más de 300 trabajadores deben enviar copia de este balance social al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que considero que es a los fines estadísticos también para ver cómo se va mejorando los puestos de trabajo dentro de la Argentina, ¿sí? Obviamente tenemos muchas cooperativas que tienen más de 300 trabajadores y obviamente ya tienen esta obligación legal, ¿sí? ¿Cómo se determina esto? ¿Cómo se hace el formato? Ese balance social, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, es la que nuclea a todos los profesionales de las ciencias económicas. Acá en Misiones tenemos el Consejo de Ciencias Económicas, la Federación es la que nuclea los consejos de todas las provincias, ha dictado una resolución técnica, que es la 37, donde especifica un modelo a seguir para los balances sociales, teniendo en cuenta uno de los modelos internacionales con los indicadores internacionales. A ver, todos los balances, todas las prácticas contables en la Argentina, la federación es la que va emitiendo resoluciones técnicas que va actualizando las diferentes formas de cómo medir el proceso económico. Para el balance social, también ha emitido una resolución como para tratar de unificar la práctica de los contadores en esta cuestión, ¿sí? Porque después no solamente el que hace, sino también el que lee tiene que tener cierta homogeneidad en la confección del mismo, ¿sí? Y acá me vengo a Misiones, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en Misiones respecto de esta cuestión? En el último octubre, en la anteúltima sesión de la Cámara ha sancionado la ley, lo que es la rama 16, la ley 135. Ven ustedes que nosotros por el digesto jurídico usamos un número romano más la enumeración. Ese es el número completo de nuestra ley. ¿Qué es lo que ha creado en esa ley? Lo que es el Programa de Responsabilidad Social y Ambiental Empresarial. Y le ha, diríamos, denominado con las iniciales de RESAE, que sería para abreviar la cuestión. Crea un programa. Ahora vamos a indagar qué es lo que se pretende con este programa. El programa tiene por objeto, o sea, ¿qué es lo que pretende? Promover, busca las conductas y prácticas tanto sociales y ambientales. Para eso se crea este programa, para buscar en Misiones las conductas y las tanto prácticas sociales y ambientales. Miren que dice, en pos del desarrollo competitivo de las empresas. Ahí habría que ver si competitivo, pero bueno. Para el desarrollo de las empresas, y luego lo vincula también con los valores éticos, personales, comunidades y ambientales. O sea que ahí va buscando algunas categorías de donde nosotros tendríamos que ver lo ético, lo personal, lo comunitario y lo ambiental. ¿Qué más nos dice? Que nos define qué considera para Misiones la responsabilidad social y ambiental empresarial. Y dice que la responsabilidad social y ambiental y empresarial sería la forma de gestionar por la relación transparente y responsable de la empresa y las metas empresariales. O sea que acá nos une que la responsabilidad se va a tener en cuenta las relaciones y también las metas empresariales. O sea que respecto de qué se va a medir, y nos dice,
tanto lo ambiental y lo cultural. De ahí utiliza el concepto de desarrollo sostenible, que es para las generaciones presentes y futuras. Y lo último, que tiende a pensar en la responsabilidad social, en disminuir las desigualdades sociales, que creo que es uno de los objetivos que debemos tener todos como parte de la sociedad. ¿Para quién están destinados este programa que crea? En principio dice para todas las personas jurídicas, sean públicas o privadas, todas las que desarrollen actividad dentro de la provincia. O sea que las cooperativas y mutuales quedarían incorporadas dentro de los destinatarios de este programa que ha sido creado por la Cámara. Nos dice también que esas personas jurídicas que quieran incorporarse al programa tienen que presentar el balance según los contenidos y la forma que determine la autoridad de aplicación. O sea que el formato que va a tener ese balance de responsabilidad social va a estar dado por la reglamentación una vez que se designe la autoridad de aplicación. Pues seguramente deberá tener en cuenta lo que se ha establecido en la resolución de la Federación de Consejos de Ciencias Económicas. Suponemos, una vez que salga la reglamentación, veremos el contenido. Dice, ¿quiénes deben hacer este balance? Dice, debe ser auditado por profesionales, según los informes de las normas profesionales. Ahí viene justamente la resolución de la Federación. Y el informe de responsabilidad social va a tener que estar incorporado por un grupo interdisciplinario. O sea que además de un contador o un licenciado de empresa, deberán haber algunos otros profesionales, seguramente alguno con perfil social, que colabore para organizar lo que sería el diseño de este balance social. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión también? ¿Qué es lo que pretende el balance, dice la ley? Informar, medir y evaluar. Era lo que hoy cuando nosotros veíamos la teoría, informar, medir y evaluar. Miren que dice los métodos, los objetivos de la gestión de la persona jurídica, tanto cualitativo como cuantitativo, que era lo que nosotros veníamos diciendo, con las metas empresariales. Y las diferentes dimensiones en lo social, en lo ambiental, en lo cultural, en lo económico y en lo financiero. O sea, eso es lo que pretende, según esta ley, ese balance de responsabilidad social. Miren, dice, enumera qué como mínimo va a tener que tener. En principio dice los compromisos asumidos. A ver, ¿cuáles son los compromisos que ha tenido la entidad? Las prácticas responsables. ¿Qué prácticas responsables podemos encontrar dentro de la entidad? Las inversiones para cumplir las metas, porque nosotros planificamos la meta para nuestra entidad, pero a ver, ¿qué inversiones se dieron para esos grupos, para ese fin? También habla que hay que identificar los grupos de interés, o sea, los grupos con los cuales se vincula la entidad, que puede ser una cámara empresarial o puede ser una asociación civil o alguna otra entidad con la cual la propia cooperativa o mutual tenga contacto directo. Puede ser una escuela. También tiene que definirse el procedimiento de la auditoría, o sea, cómo se lleva adelante la toma de los datos que pretenden reflejar ese balance social, y también el nivel de cumplimiento de las normas. O sea que si nosotros tenemos una ley que determina que ya está al acero de maderas duras, obviamente la entidad no puede desobedecer esas normativas. Entonces, también marca esto de el cumplimiento del derecho que lleva adelante la entidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice
la empresa que se incorpore al programa, la autoridad de aplicación le va a dar una distinción de empresa comprometida con la responsabilidad. ¿Sí? O sea que todas aquellas empresas que formen parte del programa, que presenten el balance, tendrán esta distinción. Esa distinción va a durar un año, porque dijimos, el balance tiene que ser conjuntamente con el balance financiero económico, entonces luego tendrá que presentar el nuevo que corresponde a ese ejercicio financiero que se lleva adelante. ¿Qué nos va a permitir este distintivo que nos va a dar la autoridad de aplicación? En principio que la entidad lo pueda publicar, que pueda decir, yo he hecho el balance social, por lo cual tengo este galardón, y lo puede presentar a el público en general. Segundo, también dice que van a tener tratamiento diferencial en todo lo que sean las líneas crediticias del Fondo de Crédito de Emisiones. O sea que el que haya presentado el balance social va a tener prioridad en las líneas de crédito del fondo. Y también la autoridad de aplicación le va a asegurar un acompañamiento técnico a estas entidades que asuman el desafío de mostrar su balance social para el resto de la comunidad. ¿Sí? La autoridad de aplicación, a su vez, va a instituir un premio anual que va a otorgar a las empresas que realicen el balance, y también va a crear un registro público donde va a llevar todas las empresas que estén elaborando el balance social dentro de Misiones. O sea que esto también busca un compromiso, que las empresas reflejen también su relación con la comunidad. ¿Sí? Y acá venimos con algunas ideas como para que veamos cuáles son ejemplos de responsabilidad social que hoy nosotros detectamos desde el área de gobierno, que pueden reflejar algunos de estos puntos del balance social. Miren, ejemplo, un caso es la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, la CELO, que tiene un programa, Ayudo con el pago de energía, donde la cooperativa le otorga desde el 2010, le otorga a todos los mejores promedios de los sexto grado de las escuelas primarias 150 kilowatts durante el año en que es abanderado. ¿Sí? Esto significó que en el 2019 le hayan dado este premio a 83 abanderados, que son todas las escuelas de la zona donde la CELO presta servicio de energía eléctrica. Y acá vemos una foto del día del año pasado cuando se le otorgó el beneficio. ¿Sí? Ven acá cómo la cooperativa, miren cómo es la relación con la comunidad, ¿sí? Porque está fomentando el mejor promedio dentro de las escuelas, y a su vez colabora con algo que es lo propio, 150 kilowatts mensuales en forma gratuita. ¿Sí? Otro ejemplo que podemos ver es la Cooperativa Agrícola del Soberbio Limitada, ¿sí? Que se dedica a la producción de productos agrícolas, y obviamente este año ha otorgado parte de su producción a los comedores comunitarios. Ahí también refleja una forma en que la cooperativa se acerca con lo que es las tareas comunitarias. Tenemos otro caso que es la Cooperativa Agroindustrial Misiones Limitada, tiene el programa Porvenir Misiones, ¿sí? Otorga becas de estudio de nivel superior a los hijos de los asociados, dona la donación de útiles escolares, kit de útiles, también tiene albergues estudiantiles y ayuda a instituciones escolares. Esto es la conocida como la cooperativa tabacalera, ¿sí? Que es su responsabilidad social, además de otras actividades, pero esto en lo que hace a
lo educativo. ¿Qué otro ejemplo también podemos tener? La cooperativa de Cainguás, de electricidad y provisión de servicios horarios limitada. Tiene, el año pasado ha creado una escuela, la escuela Play, que da clases de robótica a los niños y jóvenes, y han concluido el año pasado el ciclo creando un solmáforo donde indica la intensidad de la radiación social que está frente a la cooperativa. Diríamos que es también como la cooperativa cumple una función, obviamente, con las TIC y con los hijos de los asociados. Ahí contaba que dentro de los alumnos también había un adulto que pasó todo el año participando de las clases, no solamente que el destino eran jóvenes y niños, pero también han tenido un adulto en sus actividades. ¿Qué otro ejemplo tenemos? La Cooperativa de Luz y Fuerza de Puerto Rico, una de nuestras cooperativas, ha donado en este último agosto 300.000 pesos en sanitizante y 200.000 para el Hospital de Puerto Rico y 100.000 para elementos de limpieza para los diferentes CAPS de la zona. O sea que ahí también vemos cómo se da la responsabilidad social, en este caso con la salud y lo que significa el cuidado de las personas dentro de esta zona. ¿Qué otro caso también podemos encontrar? La Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América Limitada, que todos los años entrega una ayuda económica a ciertas cooperativas escolares para que los chicos desde las secundarias y las primarias puedan trabajar con este instrumento de fomento a lo que es el espíritu cooperativo desde las cooperativas escolares, que obviamente el ministerio tiene el registro de las mismas. O sea que todos estos obviamente son ejemplos que tenemos de donde se refleja lo que es la relación de las cooperativas con las comunidades, y que esto hay que medirlo en este balance social. Y bueno, hasta acá era lo que quería compartir con ustedes en lo que hace a la idea de balance social como nueva alternativa o nueva idea dentro de los procesos productivos, sobre todo de la economía social. Bien, genial. Bueno, gracias Marta. Igual acá tengo algunas preguntas que te voy a ir leyendo. Una es de Sergio que pregunta, no he entendido claramente si existe una ley que imponga la obligación de su presentación del balance social. A ver, la única ley a nivel nacional que tenemos es para todas las empresas con más de 300 empleados. Pero como vimos, ese balance social va relacionado con cómo se refleja la actividad de la empresa con el sector laboral. Eso es la obligación que tenemos hoy. ¿Sí? Y lo que se intenta hoy es fomentar que todas las empresas lo vayan incorporando dentro de sus ejercicios financieros. Y también lo que les mostré es que la provincia de Misiones ha creado un programa, pero el acceso a ese programa va a ser voluntario, las empresas que quieran participar de esta nueva experiencia. Y obviamente ya la ley le otorga algunos beneficios y seguramente con el pasar del tiempo incorporarán algunos otros beneficios para que mayor cantidad de entidades se incorporen a estos fines. Bien, perfecto. Antes de leer la segunda pregunta, les voy a pedir a todas los que están presentes que pongan en el chat su nombre y apellido y la cooperativa o la institución a la que pertenecen. Así después yo le puedo enviar la presentación. Bien, otra pregunta que también es de Sergio, dice, ¿cómo es posible hacer su realización, o sea, hacer la realización del balance social e implementación para que no implique un elevado costo económico y mayor demanda en inversión de recursos humanos? A ver, creo que en principio el propio consejo de administración o la gerencia tiene que definir qué variables o qué dimensiones va a considerar.
quizás en el primer año pueda comenzar con 3 dimensiones o 4 dimensiones e ir mejorando con el pasar del tiempo. Pero creo que desde la propia gerencia o desde el estudio contable que él lleve adelante su actividad, lo puede hacer. O si no, vincularse con alguna institución que tenga alguna carrera de educación de lo que son las ciencias económicas y solicitar una pasantía o alguna cuestión para colaborar en esto. Entonces, por un lado, los profesionales, los nuevos profesionales tienen una experiencia y la cooperativa también tiene un beneficio en este aspecto. Claro. Sí, yo creo que también es importante tener como un resguardo, esto de ir guardando la información o ordenando la información a medida que durante todo el año. Por ejemplo, cada vez que estos ejemplos que mostró Marta al final de las cooperativas que hacen este tipo de donaciones o de participación con escuelas, con la sociedad, ir registrando a medida durante todo el año y no esperar a quizá el momento de hacer el balance para hacer memoria de cuáles son las actividades que hicieron. Eso por lo menos es lo que nos pasó en alguna de las visitas, es que eh, hay veces que tienen mucha participación con la comunidad o mucha ayuda, pero no la registran. Cuando digo registro es, por ejemplo, registrar el monto que demanda la colaboración, el tipo de ayuda que es, si es dinero, si es, por ejemplo, que en la mayoría de los casos en realidad es o comida o útiles, o me ha pasado en algunas cooperativas que apadrinan ciertas actividades de escuela o ciertas actividades de grupos, como ser equipos de fútbol o equipos de otro tipo de deporte, que lo que hacen es acompañar con dinero o pagando directamente una traffic, por ejemplo, que esa es la colaboración, pero en ese tipo de actividades ir registrando a medida que va pasando y no esperar a quizá el mes de diciembre para rápidamente tener que acordarse lo que se hizo todo el año. Ahí Y por volvemos a otro lado, esto. A ver, claro, creo que y volvemos de también vuelta el a decir, tema, hacer visible lo invisible, exacto, ¿sí? y no Porque quizás subestimar o no disminuir. Hay veces que, no sé, me ha tocado visitar lugares donde, por ejemplo, decían, donamos bollos para las actividades de la iglesia, todos los todos los días del niño, Navidad, no sé, bueno, en varias ocasiones. Y que no lo contemplaban en su balance social porque decían, bueno, pero como que reducen quizá la importancia. Y cuando veíamos las fotos de ese aporte que hace la cooperativa, realmente te das cuenta que es importante, no por hay veces no por el dinero en sí, sino por la acción. Así que bueno, también eso, como ir registrando a medida que va pasando el tiempo y también lo que es fijo, porque hay algún tipo de donaciones que se hace, Marta, corregime si eso entra o no en el balance, pero que es fijo. Por ejemplo, mensualmente hacen un aporte y que como se vuelve automático, hay veces que no lo registran como algo específico dentro del balance. y muchas veces nosotros encontramos también, porque en realidad dentro de los balances hay uno de los documentos que se llama la memoria, ¿sí? Que la memoria muchas veces no es copia y pegue del año anterior, o sea, que en realidad no fue elaborada por la entidad, sino por el propio estudio jurídico, en algunas veces, en el estudio contable. Contable. Y eso también, que es el documento que normalmente se presenta. Entonces, quizás comenzar a, como vos decías, a registrar todos los eventos que realiza la cooperativa. Miren ahí todas las capacitaciones que produce al personal, como decíamos, es una cuestión importante esto de empoderar también a los asociados, a ver qué capacitaciones a los asociados podemos hacer, no solamente respecto de la mejora de los procesos productivos que llevan, porque muchas veces nosotros vemos que las cooperativas dan capacitación para el manejo de la yerba mate, pero también hay otras capacitaciones en otras temáticas que son culturales o que son sociales que la cooperativa puede llevar adelante. O Claro. sea, eso es sumamente importante para ir pensando y planificando la acción. Por eso nos decíamos, hay que fijarse las metas. Y eso es una cuestión de discusión dentro de los órganos, tanto de la Asamblea como del Consejo de Administración, que deben definir cuáles van a ser las metas en cada año. Y ahí vamos de vuelta, con lo que significa la planificación.
es sumamente importante pensar en la planificación en cada una de las entidades, para ver si durante el año alcanzamos o no la planificación que nos proponemos. Sí, sí, tal cual. Y también el tema del contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, este año que ha cambiado mucho y que hay muchas actividades quizá masivas que se han suspendido, y digamos, la colaboración social o el apoyo social también se ha modificado. Hace poquito estuvimos en una cooperativa que, bueno, tuvo la posibilidad a través de esta urgencia, vamos a decirlo así, de contexto, de priorizar la conexión a Internet, porque, bueno, sabemos que todas las cooperativas tienen diferentes prioridades en relación a la circunstancia en la cual están. Pero puntualmente en esta cooperativa, que es de Garuapemí, hicieron una conexión y disponen de un espacio en su cooperativa para los chicos que no tienen posibilidades de cursar online porque no tienen acceso a Internet. Entonces, con esta conexión que la cooperativa quizá usa mucho a la mañana, disponen de esta ayuda, digamos, que es un espacio físico con medidas de seguridad, pero con conexión para que quizá los alumnos que no pueden descargar sus clases puedan hacerlo ahí. Y eso también es, digamos, algo que es una ayuda y es una colaboración en este caso a su comunidad, a sus socios o también a terceros, pero que se da en el marco de esta colaboración con la sociedad, ¿no? Que también tiene que ser contemplado. Así que bueno, ahí estuvieron, a ver, Eduardo Sebastián de Cooperativa Integral Servicios Públicos de Pozo Azul, también de Tecnocop Limitada, Margarita, que nos acompañó en varias capacitaciones, Carla Isabel Bogarín también estuvo en varias presentes, bueno, y emprendedoras. Si no tienen ninguna otra pregunta, y Marta, si no querés agregar nada más, vamos a empezar, vamos a culminar acá. Yo creo que así como también decís, las emprendedoras también tienen que pensar en su balance social. O Sí, sea, también, totalmente. no solamente para las cooperativas, sino también para todas las entidades y todos los procesos productivos, a ver cómo devolvemos a la comunidad o cómo es nuestra relación con la comunidad. Así que creo que es un desafío nuevo, hay que empezar a pensarlo y aplicarlo también. Quizás iremos de menos a más, ¿sí? Pero quizás en unos años todas nuestras entidades puedan llegar a tener esto del balance social. Bien, perfecto. Y hay algunas novedades también para las emprendedoras bueno, estamos lanzando a partir de mañana 4 cursos. Voy a tratar de leer rápidamente acá como para que sepan de qué se trata. Son 4 cursos con esta misma metodología. La primera es mañana y es gestión empresarial, herramientas y tips para definir el precio. Después tenemos la siguiente, el día 17, que es tips para mejorar la imagen de tu emprendimiento. Seguimos el jueves 19 con principios de diseño para enriquecer tu emprendimiento. Y la última que se va a dar el 24 de noviembre, que es marketing para emprendedoras. Esta también va a tener la misma metodología, que es así por Zoom. Así que ya, si son emprendedoras o si como cooperativas conocen a las emprendedoras, que siempre tienen vínculos con las mismas, pásenle la información, ya que sería muy bueno que se sumen a este tipo de cursos que, como este, tienen un gran valor y importancia para que cada una pueda ir creciendo en su emprendimiento y en sus empresas. Así que bueno, dale, le voy a pasar el enlace de las capacitaciones nuevas. Bueno, Marta, muchísimas gracias, la verdad que Bueno, impecable todo. Después le voy a estar pasando la presentación y muchos aportes, aprendimos muchos todos, así que muchas gracias. bueno, una nueva temática, así que a Tal cual. pensar y a comenzar a trabajar en esto, a ver si prontamente tendremos el balance social en nuestras entidades. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias y Muchísimas saludos a gracias todos. a ustedes. Estamos. Chau, chau, gracias.